quiero que empecemos leyendo una porción de la Biblia que está en la primera carta de Pedro. Si me pueden apoyar ahí a buscarla. Primera de Pedro, está casi al final. Capítulo 1. Voy a agarrar este banquito. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer los versículos del 3 al 9. ¿Ya lo tienen listo? Si lo tienen listo por ahí, avísenme que ya lo tienen listo. Ok, de todas maneras está en la pantalla. Y yo lo voy a leer fuerte y aquí con el micrófono, pero por supuesto si alguien tiene, pues ahora sí que la misma versión y todo, puede apoyarme con la lectura. Voy a leerlo en la versión, traducción de Reina Valera. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. En esto se alegran a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. A Él lo aman sin haberlo visto, en Él creen, y aunque no lo vean ahora, creyendo en Él, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo así el fin de su fe, la salvación de su vida. Declara conmigo que la palabra de Dios es real. Dile: creo en tu palabra, Dios, creo que es mi herencia, la escucho, la guardo en mi corazón y vivo conforme a todo lo que dice de mí para tu gloria. Amén. Gloria a Dios. Antes de meterme de lleno a la Biblia, el mensaje de Dios, quiero platicarles un poquito que a finales del año pasado estábamos de viaje, estábamos de vacaciones y nos reventamos ahí en familia la peliculita de La Mujer Maravilla, la nueva, la que aquí todavía no sale. Es una nueva película que está por estrenarse, pero tuvimos la oportunidad de ver una premier, de estar ahí. Y aquí yo sé que hay algunos, no a todos, pues hay adultos, hay jóvenes, hay niños, hay de todo. Yo sé que son películas que gustan al mundo y tengo ganas de platicarles de qué va y en qué acaba. Pero no voy a spoilear porque aquí no he visto ni que la anuncien, pero está bien la película, es lo que se puede esperar de la Mujer Maravilla. Pero no, ¿a quién les gusta que le cuenten el final antes de ver la película? A ver, levante su mano. ¿A quién le gusta saber de qué se trata completamente bien y saber en qué va a acabar? ¿No? Ok, creo que fue a mi hermana Milka, no estoy muy seguro, que por ahí del 98, 97, le contaron el final de Titanic sin haberlo visto y creo que hasta ahora tiene eso en su corazón, porque era una película que estaba, pues ustedes, la mayoría de aquí lo saben, los que son muy jóvenes y todavía no nacían, pues déjenme platicarles que en ese tiempo, pues era la película, o sea, era la onda Titanic, ¿no? Con Leonardo DiCaprio. Y de hecho, bueno, cuando vimos esa película en el cine todavía había intermedio, ¿no? Era diferente el cine antes. Y pues es una película que todo el mundo quería ver y le contaron a mi esposa. Se los voy a platicar, aquí creo que ya la mayoría se lo sabe, y es que pues el protagonista se muere, ¿no?
se muere y ya sabíamos que Titanic es una catástrofe, es una historia verídica y es una tragedia, pero de alguna manera esperas que en la película algo bonito pase, ¿no? Ahí con la relación romántica y todo lo que está pasando. Y pues spoilearon ahí a mi hermana, y si no es ella, alguien me lo platicó, casi estoy seguro que sí es ella, que la spoilearon, y una de sus mejores amigas, entonces creo que eso de hecho fracturó no es cierto. Pues, pero bueno, la verdad es que no nos gusta que nos cuenten los finales, sin embargo, nuestra esperanza, nuestra vida, en realidad nuestro estilo de vida, nuestra reacción a todo lo que nos pasa alrededor está basado en el final que esperamos, en el final que conocemos. Y ahorita acabamos de leer todos juntos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9, el gran final. El gran final, y tenemos la Biblia completa, la tenemos de Génesis a Apocalipsis, y tenemos la libertad, la confianza, el derecho, la gracia de leerla de donde queramos a donde queramos. Podemos leer el final y después el principio, podemos leer Primera de Pedro y después leer Apocalipsis, o primero leer Génesis, como queramos, pero aquí está el final. Aquí habla estos versículos, y pusiste un poco de atención, del 3 al 9, dice que nuestra esperanza puesta en Jesucristo, quien nos dará vida eterna, y aunque aquí tuviéramos aflicciones, y aunque aquí tengamos problemas y algo de dificultad, nuestra fe será puesta a prueba como el oro al fuego, aunque ni siquiera es comparable, dice, porque la fe es mucho más valiosa que el oro, pero si pudiéramos medio comparar, dice aquí Pedro, sería como que es hallada pura, y esa fe que te salva y te lleva a una resurrección en el futuro con Cristo, eternamente para gloria y honra de Él. Amén. Ese es el gran final. Ese es el gran final, pero imagínense que pues no conociéramos el gran final. Yo sé que también que aquí algunos, no todos, pero una de las películas que está también muy recientemente conocida son toda la saga de Avengers, de Marvel y todo eso. Adultos y jóvenes las vemos, los jóvenes de hoy en día, y tal vez ustedes los adultos también, porque están padres las películas Iron Man, Hulk, Capitán América. Voy preparando ahí el audio, y hay una película de las últimas de Avengers, ahorita voy a entrar al punto, no se me desesperen, que se llama Infinity War. Infinity War, yo a lo mejor no la vi, y como no estoy seguro de que todos la hayan visto, pero quiero tocar este punto, voy a ponerles el final. Voy a ponerles el final de Infinity War, así literal, ya no me importa, esa película ya está bien spoileada, así que no se saquen de onda, pues si alguien es muy sensible a los spoilers y no ha visto Infinity War y la quiere ver, es la penúltima de Avengers, pues es el momento de cerrar los ojos. Aviso de spoiler, y adelante, Alexa. Que morirías por eso. Debiste apuntar a la cabeza. ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿A dónde fue? Steve. ¡Arriba! Este no es lugar para morir. No, 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 no. Groot. No. ¡Sam! Algo muy raro está pasando.
Tranquilo, Quill. ¿Qué pasó? No había otra manera. Señor Stark, no sé qué está pasando. No sé Tranquilo. qué. No. No me quiero ir. No me quiero ir, señor. Por favor. No me quiero ir. No me quiero ir. Lo siento. Lo hizo. ¿Qué es esto? No es cierto. Ahí está. Ya los que no querían ser spoileados ya pueden abrir los ojos. ¿Cómo reventó esta película, sí o no? A los que sí la seguían, a los que no las han visto, pues miren el final, o sea, no inventen. O sea, es una película que llegó a tocar a la sociedad y ganó mucho en taquilla, porque miren el final. No es lo que nadie esperaba. Entonces todos estábamos en la sala de cine diciendo, con la lagrimita aquí, ¿no? No puede acabar así. No puede acabar así. Algunos de ustedes, nada más por curiosidad, levanten su mano. ¿Quién vio esa película cuando recién salió? Nada más quiero saber si a varios. Ah, sí, gracias. Entonces, los que no, se las recomiendo, ya vieron el final, pero hay otra película después que esa. ¿Por qué hay otra película después? Porque no puede acabar así, ¿están de acuerdo? Ahí el malo se revienta a todo el mundo y empiezan a morirse así nada más. Y no puede acabar así, la película no puede acabar así. Y es una ventaja que debemos aprovechar. Nosotros como seres humanos tenemos la idea, la corazonada, el sentido de que todo debe acabar bien, de que todo debería tener un mejor final, de que todo debería tener un final feliz, y cuando una película o una historia termina en tragedia realmente nos conmueve el corazón y pensamos pues que algo está mal, ¿no? Entonces, Primera de Pedro capítulo 1 y capítulos como este nos hacen tener la esperanza del final. Quiero que nos vayamos también rápido a Jeremías 31. Jeremías 31. Voy a leer los versículos del 3 al 5. Jeremías 31 del 3 al 5 dice así: el Señor me ha aparecido desde hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Otra vez he de edificarte y serás edificada, oh Virgen de Israel. Otra vez serás adornada con tus panderos y saldrás en las danzas de los que se regocijan. Otra vez plantarás viñas en los montes de Samaria y los que las planten gozarán del fruto. Hasta ahí le voy a dejar ahorita. Pero Jeremías 31 en general es un capítulo que si no estuviera escrito, todo el libro de Jeremías sería pues pura tragedia, pura amenaza, puro dolor, puro llorar. El pastor nos ha platicado aquí algunas veces que a Jeremías se le dice en algunas ocasiones el profeta llorón. El profeta llorón, así se les enseñaba en el instituto bíblico antes a los que estudiaban la Biblia. Vamos a hablar del profeta llorón. Ya casi no se usa, pero la verdad es que se le dice mucho así a Jeremías, porque el libro de Jeremías, sus profecías son generalmente de aflicción, de castigo, de disciplina de Dios hacia el pueblo, de calamidad, de esclavitud. Y luego él pues se siente mal por hablar así y se queja y no quiere, pero pues es palabra de Dios y tiene que decirla porque es palabra de Dios. Pero capítulos como el 31 nos hacen relajarnos y descansar en la esperanza de Dios. Aquí dice
el Señor se acordará de la Virgen de Israel y la volverá a bendecir y todo esto, pero todos los 29, 30 capítulos anteriores se la pasa diciendo que se prostituyó con otras naciones, con otros dioses, adoraron a dioses falsos, merecen la destrucción y por tanto morirán sus hijos y serán llevadas esclavas sus hijas y ninguno se salvará. O sea, se la pasa así los otros 30 capítulos. Bueno, por ahí de repente mete unos versiculillos con promesa y es lo que nos hace entender un poquito el corazón de Dios, y es lo que yo quiero pues enfocar aquí un poco. Como les decía al principio, no es tan fácil luego entender del todo la palabra de Dios, el mensaje que hay adentro, y menos en libros como Jeremías, que si no lo has leído, hermano, no has leído el libro de Jeremías, te comprendo, de veras, no dan ganas de leerlo. Está mucho metido les digo, al castigo. Pero la verdad es que Dios nos da ese gran privilegio de conocer el final. Jeremías profetiza del cautiverio de Israel a Babilonia. Jeremías dice: el pueblo de Israel hartó a Dios, lo colmó y va a ser esclavizado, va a ser llevado, va a ser exiliado a Babilonia. Va a ser así. Es más, todo lo del templo, todo lo que consideraban sagrado y hermoso, será profanado. Y Dios lo autoriza y dice: así va a ser, así debe ser, porque ya me colmaron. Pero Dios establece desde el principio límites y nos platica lo que viene para que gente como tú y como yo pudiéramos descansar en el futuro. Me voy a ir a Jeremías 24, ahorita voy a ir pues ahora sí que dando ya los detalles, pero quiero primero dejar la Biblia clara, lo que dice la Biblia. 24 del 5 al 10. Dice: así ha dicho el Señor, Dios de Israel: como estos higos buenos, así consideraré para bien a los que fueron llevados cautivos de Judá, a quienes eché de este lugar a la tierra de los caldeos. Luego versículo 6 dice: pondré mis ojos sobre ellos para bien. Pónganme atención. Y los haré volver a esta tierra. Los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón para que me conozcan, pues yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón, porque así ha dicho el Señor: como con higos malos, que por ser tan malos no se pueden comer, así procederé con Sedequías, rey de Judá, con sus magistrados, con el remanente de Jerusalén, que ha sido dejado en esta tierra, y con los que habitan en la tierra de Egipto, para mal, y haré que ante todos los reinos de la tierra sean objeto de espanto, de aprobio, de refrán, de burla y de maldición en todos los lugares a donde yo los empuje, y enviaré sobre ellos la espada, el hambre y la peste, hasta que sean exterminados de sobre el suelo que les di a ellos y a sus padres. Por si está un poco confuso, les voy a explicar un poquito esto. ¿De quién habla que les va a ir bien y de quién habla que les va a ir mal? Hace allí Jeremías, por palabra del Señor, una analogía con los higos, ¿no? Una metáfora con los higos, ya no sé ni qué decir ahí con la analogía o metáfora, de que los higos buenos y muy dulces y ricos, así le va a ir a un grupo de gente, pero como higos que son despreciados y son objeto de maldición, le va a ir a otro grupo de gente. Si no alcanzaste a percibirlo, dice que Dios va a bendecir y va a estar con aquellos que son llevados a Babilonia, cautivos, exiliados, y Dios va a maldecir y destruir a los que se queden en Jerusalén. Así dice a los que se queden en Jerusalén y a los que se queden en Egipto, menciona aquí también, dice: los voy a maldecir, haré bien a los que van a Babilonia. Y a mí me llamaba la atención que aquí el profeta Jeremías, la Biblia, nos deja evidencia de Egipto, Israel y Babilonia. Babilonia y Egipto,
Ambos son países, naciones que dominaron a los israelitas, que oprimieron a los israelitas, los esclavizaron. Uno por más tiempo que el otro, por supuesto. Sin embargo, tenemos que Egipto es tipo del mundo, tipo del pecado, y Dios saca del mundo, con Faraón, que es tipo de Satanás, saca al pueblo de Israel, le da una tierra, los bendice, pero después los lleva cautivos a Babilonia. Y Dios dice, Dios, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios, dice, el que se quede en Egipto y el que se quede en Israel será destruido, pero el que vaya a Babilonia lo voy a bendecir. Qué loco, ¿no? El que sí se vaya, dice, pondré mis ojos sobre ellos para bien. Y promete que después los hará volver a Israel. Pero de momento dice, no te quedes en Israel. De momento no te quedes en Israel. Es un poco confuso porque uno pensaría que Babilonia sería un lugar a donde recibirían maldición, recibirían castigo y sería el lugar de la maldición. Pero en esta parte de la profecía, Dios dice que el lugar de la bendición está en Babilonia. Ni Israel, ni la tierra prometida, ni la tierra santa, ni Jerusalén, ni Judá, ni mucho menos Egipto, compara a los que se quedan en Judá, en Israel, los compara como con los que se quedan en el mundo, en el pecado. Entonces, a mí me causó realmente extrañeza, pero pues leyendo todo Jeremías y las promesas del futuro, vemos que Dios pues tiene un plan perfecto, ¿no? En Jeremías 25, versículos 12 y 13, Jeremías dice por palabra de Dios que solamente 70 años serían esclavos y después serían liberados. Hay un tiempo límite. Entonces yo veo que Dios nos muestra aquí cómo trabaja con su pueblo, con su pueblo. Y a veces el castigo, la disciplina de Dios es la misma causa de la bendición. Y no lo logramos entender porque no nos gusta, pero cuando Dios te mueve a un lugar, porque Él así lo decidió, así lo haya decidido porque Él se molestó, porque tú pecaste, porque Él llegó al colmo por la maldad, por lo que sea, pero si Dios declaramos que sigue teniendo el control y Él determina el tiempo y Él dice, yo te voy a llevar allá, aún en el lugar de calamidad, aún en el lugar de cautiverio, aún en el lugar de exilio, aún en el lugar de masacre, aún ahí Dios te va a bendecir. Entonces a veces estamos muy cómodos, muy a gusto en nuestra tierra y cuando vemos que se nos ha presentado un reto, una catástrofe, una tragedia, algo malo, tendemos a querer quedarnos ahí. Cuando la destrucción ha llegado ahí, a ese lugar que antes era bonito, ese lugar que antes era cómodo, tal vez ya no es el que Dios va a bendecir. Y tú dices, pero es la tierra prometida, es lo que Dios me dio, es lo que Dios me prometió, es lo que Dios me trajo y me bendijo y Él lo prosperó y Él permitió que todo esto se diera y logré esto y logramos lo otro y estoy feliz. Pero llega la destrucción, llega el enemigo, que en este caso era Nabucodonosor, Babilonia, y te roba todo eso. Y de todos modos queremos seguir ahí. No, aquí era donde estaba bien, aquí era donde estaba contento, aquí es donde Dios nos va a bendecir. Y de hecho, si sigues también leyendo Jeremías se topa con profetas falsos que decían, no tengan temor, en 2 años estarán todos de regreso, todo estará bien, y no es cierto, Dios librará a Israel de los babilonios y no tendrán parte ni suerte en este lugar. Y Jeremías les decía, mentirosos. Bueno, Dios le daba palabra que decía, falso, van a sufrir. El castigo tiene que ser ejecutado. La disciplina tiene que ser ejecutada. No te gusta, no nos gusta, nos duele, pero el momento del dolor tiene que ser ejecutado. Dios lo determinó y serán 70 años. 70 años. Entonces, Dios se provee
de los recursos del mundo para hacer su obra. Y también dice en Jeremías 27, versículo 6, Nabucodonosor, mi siervo, ¿no? De hecho, también del rey de Persia, en la siguiente temporada, ya los que vencen a Babilonia, también habla de su siervo, ¿no? Entonces, Dios dice que utiliza a Nabucodonosor. Y del versículo 8 de Jeremías 27, ese sí lo voy a leer, Jeremías 27, versículo 8, dice así: y sucederá que a la nación o al reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, yo castigaré a tal nación con espada, hambre y peste hasta que los acabe por medio de su mano, dice el Señor. O sea, Dios fue el que le dio el poder a Babilonia. Y Dios determinó que toda bestia del campo, toda tierra, toda persona, todo hombre y mujer serían dominados por Babilonia. Y Dios lo determinó. Y Dios estaba tan decidido con esto que Dios dijo: y si alguien se les opone, yo voy a pelear por Nabucodonosor y voy a herir a todo aquel que se rebele. Así que mejor hay que servirle. Más adelantito el versículo 12 dice así: y hablé a Sedequías, rey de Judá, conforme todas estas palabras, diciendo: sometan sus cuellos al yugo del rey de Babilonia, sírvanle a él y a su pueblo y vivirán. A nadie en Israel, de hecho a Sedequías, al rey, a nadie le gustó esta palabra, pero la palabra de Dios era: sométete al rey de Babilonia. Hay castigo, está determinado, tienes que pasar esta aflicción. Mejor pásala bien, mejor ve, mejor no pongas resistencia, ve en Babilonia y haz tu vida allá, porque Dios promete que a los que están allá algún día van a regresar y los va a bendecir, pero si te quedas, morirás. Entonces yo veo que Dios quiere llevarnos a veces al lugar de la aflicción con el propósito de sanar la tierra que ya está destruida, profanada, lastimada, herida, para algún día traernos de regreso. Y necesitamos nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, saber que no debemos retenernos, no debemos aferrarnos a lo conocido, al bien conocido, por miedo al mal desconocido, sino que Dios, cuando Él ha determinado el cambio, tenemos que aflojar, tenemos que ceder. Sí hay aflicción, sí esta enfermedad no te la esperabas, sí este dolor, sí esta demanda, sí esta pérdida de tu trabajo, sí este cambio, sí esta necesidad, sí no te la esperabas. Hay cosas que por el contrario sí no las deberíamos esperar porque son consecuencias de nuestra maldad, de nuestro pecado o simplemente de nuestras malas decisiones. Hay cosas que sí nos esperamos, pero hay cosas que no. Aquí el pueblo de Israel, pues había remanente, había de los que sí guardaban. Tan así sabemos que fue Daniel a Babilonia y con sus amigos, gente pura, ¿no? Y santa. Pero también les tocó castigo. A los que vivían bien, buscaban a Dios de todo corazón y fueron llevados a Babilonia, se doblegaron. Yo me imagino que aquí Daniel ha de haber escuchado esa profecía o algo, porque se doblegó, dijo: va, lo sirvo, ¿qué hay que hacer? Yo aquí trabajo. Y fue a Babilonia y Dios lo bendijo allá. Y bueno, Dios quiere que como iglesia veamos a través de sus ojos de la Biblia que Dios nos lleva al cambio, y por doloroso que sea, debemos nosotros aceptar ese cambio. Y si te quedas, por más que parezca que es lo bueno, que es donde Dios te bendijo antes, vamos a morir, hermano. Vamos a morir. Si nos quedamos en el lugar que fuimos bendecidos tiempo atrás, vamos a morir. Aunque parezca lo bueno, así los que se quedaban en Israel, Dios dijo: es como si se hubieran quedado en el mundo. Entonces, tú conociste al Señor ya tiempo atrás y conocimos a Dios y le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, y Dios nos trajo a cosas nuevas, pero en algún momento ya no puede parecer tan bueno y Dios nos quiere llevar a otro lado.
Y el mensaje de Dios a través de Jeremías es: no te aferres al pasado. Es un tiempo nuevo, es una temporada nueva, es un año nuevo, y te traeré, si tú permites que Dios te mueva, que Dios trabaje contigo en ese lugar Babilonia, te voy a bendecir, dice el Señor. No tengas temor, porque aún que estés en el lugar de aflicción, en el lugar de dolor, en el desierto, en el lugar de pérdida, en el lugar de tristeza, aún en ese lugar, dice Dios, yo te voy a bendecir si aceptas mi movimiento. Pero si te quedas en el lugar bonito de antes, vas a morir, y es como si te hubieras quedado en el mundo pecando. No debemos quedarnos estáticos, hermano. Los tiempos cambian, cae juicio sobre la tierra, cae juicio sobre nuestra sociedad, y nos afecta a nosotros, claro que nos afecta. Nos afecta la decisión del gobierno, de la sociedad, las tendencias, todo nos afecta, las enfermedades de este mundo nos afectan. Y no podemos decir, no, es que Dios me dijo que me va a librar. Pues si Dios dijo que te va a librar, pero si Dios dijo que vas a vivir en esa aflicción, tenemos que aceptar el cambio y mejor servir en esa sociedad, mejor servir en ese problema, como los israelitas que fueron llevados cautivos y sirvieron en Babilonia, fueron prosperados, fueron bendecidos. Y los israelitas no sabían que el capítulo 31 iba a ser escrito. Y aunque lo escucharon después, porque pues se les profetizó, de todos modos no es fácil aceptarlo en tu propia vida, ¿no? Así que muchos murieron, pero nosotros tenemos el capítulo 31 que podemos leer de Jeremías, donde habla de la salvación de Israel y además habla del nuevo pacto. O sea, también el capítulo 31 al final habla de una renovación completa de lo que Dios quería hacer con su pueblo. Dios quería que fuera renovado por completo su relación con el pueblo de Dios. El antiguo pacto era estaba en el arca del pacto, era la ley. Y el nuevo pacto, Dios se quiere acercar a su pueblo. Y eso está en Jeremías 31, tú lo puedes leer. Entonces vemos que Dios lo que busca cuando estás en un momento de disciplina, en un momento de castigo, en un momento de rebelión, en un momento de opresión, en un momento de aflicción, de cautiverio, lo que Dios busca es sanar la tierra, traerte de regreso y establecer una nueva relación mucho más profunda contigo. Y da gracias a Dios, hermano, hermana, que conocemos el final, porque no tenemos que fletárnosla como los israelitas sin saber qué va a pasar y sin saber si es verdad o es mentira, o decir tengo que ceder ante el castigo. Tenemos la gracia y la bendición de conocer el final, porque leímos Jeremías 31 y porque leímos Primera de Pedro capítulo 1 y decimos que Dios nos va a dar vida eterna, y por fe sabemos que seremos hallados puros en la fe si soportamos todas las pruebas para algún día resucitar para vida eterna en Cristo. Amén. Gloria a Dios, tú conoces el final. Dios no tuvo miedo de dar spoiler aquí. Él dijo, les cuento el final. ¿Por qué? Porque te da una esperanza de vida. Y la fe es probada. Job fue probado en su fe y él no conocía el final. Pero déjame decirte una cosa, Job conocía a Dios. Y a veces Dios determina algo y no lo entendemos, hermano. No lo entendemos. No entendemos por qué se viene la calamidad. El pueblo de Israel había pecado, se había prostituido, había profanado, había hecho cuanta cosa, brujería, perversiones, todo hizo Israel, y en general recibieron el castigo, hasta los buenos. Pero por ejemplo Job no entendía. Si tú conoces la historia como yo,
que tenemos el privilegio de leerla completa, privilegio que no tuvo Job, sabemos que simplemente Dios, una vez hablando con Satanás, le dijo: considera a mi hijo Job. Y Satanás retó a Dios, retó a Job y dijo: pues es porque le das todo, ¿no? Y Dios determinó, y no lo entenderemos nunca. Qué pobrecito de Job, ¿no? O sea, ¿qué culpa tenía él de ser tan bueno? ¿Qué culpa tenía él de ser tan justo? Pero Dios, en su soberanía, determinó que iba a pasar una calamidad. Y el mismo día mueren sus hijos, el mismo día muere su ganado, el mismo día pierde sus posesiones, se enferma, en todo el cuerpo le salen llagas, ya no tiene hijos, solamente le queda a su esposa, que le dice: Job, maldice a tu Dios. Job estaba acostado en cenizas porque le daba comezón todo el cuerpo, tenía llagas y se rascaba tirado en el piso en las cenizas para poder sopesar la comezón de su cuerpo. Y su esposa le dice: Job, ya maldice a tu Dios y muérete. Maldice a tu Dios y muérete. Y Job no conocía el final. Job no sabía que le iban a ser multiplicados los hijos, los ganados, los bienes, las casas, las riquezas. Dios no le había revelado el final a Job. Pero Job conocía a Dios, tenía una relación con él y tuvo fe, y su fe es plasmada también en Hebreos, y su fe estaba puesta en Dios, y él arrastrándose con dolor en su cuerpo, con sus hijos muertos, y la esposa que le dice: ya muérete para que no sufras, déjate morir, maldice a Dios que no hizo nada por ti. Y de entre las cenizas, literalmente, de entre las cenizas, Job se levanta y dice: nunca habré de maldecir a mi Dios. Y tú y yo conocemos el final. Y tú y yo conocemos el final. Pero él no lo conocía. Tenemos la gracia y la bendición de conocer el final de nuestros tiempos, de el tiempo en general y nuestra eternidad con Dios. Tenemos ese privilegio. Pero hay pequeños detalles en el camino del cual no conocemos esos pequeños finales. Y ahorita estamos en el momento de la aflicción. Y ahorita estamos en el momento del dolor. Y ahorita estamos en el momento de la preocupación, del reclamo, de la justificación. Yo no merezco esto. ¿Por qué me está pasando esto? Y estamos en el tiempo del cautiverio, que seremos exiliados y llevados tal vez. Pero Dios dice: es mi propósito. Doblega tu yugo, no pongas resistencia y camina el camino que yo he designado. Sí, de dolor, muchos murieron, muchos fueron sometidos a la mala, y los que se resistieron más, tal y como dijo Dios: el que se oponga a Nabucodonosor, yo lo voy a derrotar. Y es el mismo Dios que también dijo: a los 70 años yo levantaré otras naciones que van a derrotar a Babilonia. Todo está escrito. Dios no ha perdido el control. Dios no ha perdido la autoridad. Él es soberano. Él es soberano y no deja de ser Dios. Y yo quisiera que, como Job, tú y yo tuviéramos esa fe que, probada por el fuego, puede salir pura y decir: Dios, yo no te voy a maldecir, aunque no entienda. Tal vez tú no estás pasando por una calamidad ahora, pero yo espero que esta palabra atraviese tu corazón y se quede guardada para que dé fruto en el momento que, aunque no queramos, pudiera existir una calamidad en tu vida, y tu fe esté lista, y no rechaces a Dios, no maldigas a Dios, no cuestiones a tu Señor, porque Él
no deja de ser Dios y merece la alabanza, la adoración y la gloria. Y si sí estás pasando este proceso, te invitaré a que cierres tus ojos. Todos vamos a cerrar nuestros ojos, todos. Y si alguien está pasando un momento de calamidad, de tristeza, de dolor, de disciplina, sea una o la otra, no importa. Te voy a pedir que te pongas de pie conmigo y le pidamos a Dios que fortalezca nuestra fe, que nos ayude a creer la gran promesa que ya conocemos. Solo que nos dé fuerza para aferrarnos a la promesa de vida eterna. Solo que nos dé el valor de no dudar y seguir caminando a ese lugar que desconocemos y no sabemos cómo la vamos a librar, pero sabemos que en Cristo la vamos a librar. Dile: Señor, fortalece mi fe. Quiero anclarme en ti, Jesús, para no moverme ni a la derecha ni a la izquierda, sino confiar siempre en ti, Padre. Llévame, Señor, a donde quiera que tú lo vayas a hacer, sea un lugar que no conozco, un lugar nuevo, un lugar de dolor, un lugar que parece que va a ser algo malo, pero yo sé que en ti siempre será bueno, Señor. En ti siempre habrá bendición, y me quiero hoy aferrar a tus promesas de que si yo permito, Señor, y coopero a lo que tú estás haciendo en mi vida, me vas a traer nuevamente al refugio y salvación, y me vas a volver a bendecir, y tu vida se hará en mí, Señor, una relación profunda, con un nuevo pacto en el que tu palabra estará en mi corazón y yo te entenderé tus preceptos. Ayúdanos, Señor. Yo te pido, Dios, que toques con tu mano de amor, con tu inagotable amor, toques el hombro de mis hermanos el día de hoy, que necesitan ser fortalecidos en fe, que necesitan ser establecidos en tu nombre, porque aunque pareciera que el lugar que vamos es malo, tú tienes un propósito perfecto. En el nombre de Jesús declaro bendición, y que estas promesas se hacen realidad en el pueblo de Dios, en este centro cristiano, que aceptamos el cambio del Señor y seremos bendecidos aquí o allá, o donde Él lo permita, donde Él nos lleve. Te damos gloria y honra a ti, Dios, porque tú nunca has perdido el control. Tú nos has tenido, nos salvaste antes, nos guardaste antes, nos consolaste antes, nos salvaste antes, y lo harás otra vez. Porque tú no cambias, porque tú eres el mismo Dios de hace 4,000 años, de hace 3,000 años. Eres el mismo Dios hoy, y eres el mismo Dios por siempre. Fortalece la fe de tu iglesia, fortalece la fe. Dile: Señor, dame fe, aumenta mi fe. Todos tenemos fe. Solo dile: Señor, yo quiero creerte. Ayúdame, Señor, a no olvidar tus grandes promesas cuando estoy en el momento de aflicción. Líbrame, Señor, de maldecir tu nombre. Líbrame, Señor, de maldecir, Señor, lo que tú has hecho conmigo en el pasado. Líbrame, Señor, de maldecir lo que estás haciendo en mi vida. Perdóname, Dios, si lo he hecho. Yo, Señor, te pido perdón a nombre de esta iglesia si alguno de nosotros hemos maldecido tu nombre, hemos reclamado por la justicia del hombre y pensado que tú eres malo, pensado que tú no haces las cosas como para nuestro bien. Perdónanos, Señor. Perdona a esta iglesia si nos hemos quejado de tu soberanía, si hemos cuestionado tu soberanía. Perdónanos, Señor. No queremos ser de los que se queden aferrados a lo que creemos que es bueno y morir. Queremos ser de los que se mueven contigo a través del desierto, pero contigo, bajo tu sombra, bajo tu lumbrera. Los que se mueven contigo tal vez a un lugar, a una sociedad conflictiva, pero con tu presencia por siempre y para siempre. Gloria a ti, Señor, para que tú seas siempre exaltado en tu soberanía.
para terminar este tiempo de oración, dile: gracias, Dios, por platicarme el final. Gracias, Dios, por darme conocimiento de la esperanza que puedo tener en ti. Gracias, Dios, por darme toda la Biblia, toda tu palabra para conocer tus caminos. Ayúdame a entenderlos, los voy a leer, voy a conocer tus planes para vivir con gozo y alegría. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Gloria a Dios por su palabra, y doy lugar a quien corresponda.